Durante mayo de este año, la lista de morosos creció en el país. Actualmente, más de 4.335.811 chilenos están en DICOM. Desde personas que compraron un bonito regalo para Navidad o el auto que necesitaban, hasta quienes quisieron pagar su educación universitaria. De hecho, con un 40% de deudores, el sector del retail ocupa el primer lugar en DICOM, luego la banca con un 30,9% y el comercio en general con un 4%. Una realidad que mantiene a muchos pagando a 1.000 cuotas precio contado, términos que nacieron en 1981, luego que los empresarios del país necesitaran ordenar los datos del comercio en Chile con un solo fin: instalar las famosas tarjetas de créditos. En ese tiempo, el modelo neoliberal quería saber qué pasaba si Chile pudiera adquirir más bienes, pero dividiendo la deuda en plazos o letras para los bajos sueldos de la época y que estos cundieran más. Pero luego de la crisis económica de los 80s hicieron que los años dorados de las tarjetas de créditos se vivieran en los 90s. Así hasta hoy, en donde millones de chilenos siguen en DICOM, un listado en donde es muy difícil salir, pero muy fácil entrar. De hecho, si tienes una boleta no pagada entre 30 y 60 días, es una deuda morosa. Cuando debes entre 61 y 90 días, se clasifica como una deuda vencida, y durante más de 90 días es deuda castigada. Al estar en DICOM, ningún banco te dará una línea de crédito e incluso algunos trabajos piden no pertenecer a esta lista negra económica. Hoy en Hola Chile averiguaremos todos los detalles de cómo salir de DICOM y no tener problemas financieros. Sabemos que no basta con pagar, pero todas tus dudas y tus preguntas las puedes empezar a enviar en estos momentos al hashtag del día de hoy, Hola Chile te abriga, porque tenemos un tremendo especialista que nos acompaña. Por supuesto, Ricardo Ponce, abogado. Hola. Gracias por estar esta mañana acá. ¿Cómo se puede salir rápido de DICOM? Buena pregunta, buenos días. Hola. Saludarla a todos los otros días que lo mismo, pero no. Pues somos nosotros dos nomás. Sí, saludamos Sí, porque también saludamos a la Cata. Un aplauso para ella también. Ella han estado en DICOM, salieron de DICOM y están hoy saneadas, como se dice. Bueno, a ver, el tema del mal llamado DICOM, porque para aclarar un poco, el DICOM es una empresa privada. Uno va a una institución que se llama el Boletín Comercial, que depende de la Cámara de Comercio de Santiago. Bueno, es un tema bastante complejo porque en definitiva, como todos sabemos, nos cierran las puertas desde el punto de vista laboral, específicamente para poder acceder a un nuevo crédito. Ahora, a ver, ¿cómo se sale del DICOM? La ley, en términos generales, establece un plazo de 5 años. Es un plazo bastante extenso. Sin embargo, existen ciertos resquicios que están establecidos también en otras normativas y consisten en lo siguiente. La ley de banco establece que, valga la redundancia, todos los bancos e instituciones financieras, supermercados, farmacias, casas comerciales, el retail, que presten dinero, pueden justamente informar al DICOM cuando una persona se tarde dentro de determinados plazos. ¿Cuáles son esos determinados plazos? Perdona, porque de repente uno se asusta, hay un mes, o cuando te quedas sin pega, un mes, 2 meses que tú no pagas. ¿Cuánto es el plazo en que tú ya entras a esta... A ver, aquí hay un tema también muy relevante, porque lo que regula esto en detalle es la Ley de Protección al Consumidor. Hay un artículo hoy día que precisamente está en discusión para modificarse y que ya está en el último trámite constitucional, que es una norma muy positiva para los consumidores. Establece en términos generales que no se puede hacer ninguna gestión de cobranza desde que transcurren o dentro del plazo de 15 días, desde que una persona cese en el pago de una cuota. Y allí no se puede hacer ninguna gestión de cobranza. Una vez transcurridos 20 días, recién se pueden efectuar gestiones de cobranza y allí lo pueden comenzar a informar por una cuota morosa, por el no pago, por ejemplo, de un pagaré o de una letra de cambio que la presentan a protesto. Ahora, como yo recién les decía, si bien el plazo general es de 5 años, hay ciertos resquicios en que establece esta ley de banco que todas estas instituciones financieras tienen que estar, reguladas por esta superintendencia. ¿Y qué dice la superintendencia? Dice, es un derecho de estas bancos, instituciones financieras, cobrar, y también es una obligación. Y señala, a contrario censo, cuándo no se puede informar a una persona. Y dice expresamente, y esto es lo que casi todos ignoramos,
y aquí es donde hay que defenderse y cómo hacerlo, dice, no se puede informar a una persona cuando no existe un título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Un pagaré, una letra de cambio, un cheque que le da a la ley una fuerza para decir, mire, no hay duda que la obligación se debe. Ahí hay otro tema bastante interesante que vamos a tocar, porque hoy día las casas comerciales, los bancos vienen y suscriben un pagaré por uno. ¿Y qué pasa con el caso, perdón, del TAC, por ejemplo? Cosas que no tienen un pagaré, no tienen un cheque. Bueno, hay ciertas normas que dijeron esta información comercial o estas deudas, perdón, no van a ir al sistema de informaciones comerciales. Están los servicios básicos, telefonía, servicios de cable, lo mismo con el tema del TAC, pero eso solamente para personas naturales. Ricardo. Para la empresa sí se puede informar. Ahora, una pregunta, ¿cuántos años uno puede estar en DICOM? ¿Es cierto que después de 5 años de estar en DICOM en el sistema, finalmente te borran? Automáticamente. Y a eso quería yo llegar, porque uno dice 5 años, 5 es años, muchísimo. 5 años, por ejemplo, si yo no pago una cuota, caí en DICOM y no tengo para pagarla. Tengo que esperar 5 años para que me borren los papeles, como se dice. Exacto, automáticamente. Y recordemos que hace 2 años atrás más sea la deuda que sea. Sea la deuda que sea. El monto que sea. Incluso 20.000 pesos, 30.000 pesos. Pero eso no es automático, ¿sí? Opera automáticamente. O sea, si yo tengo una deuda de DICOM después de 5 años, después no voy a aparecer. Desaparece. Perdón, pero también depende y aunque no la haya pagado. Y aunque no la haya pagado. Es que ahí hay un tema, perdona, Catalina. Sí. No sé, es que si una deuda, no sé, una cantidad estrafalaria, me parece que 5 años tampoco es tanto. O sea, para el pillo chileno. Sí, claro. O sea, si realmente no quiere pagar durante 5 años, es verdad. si yo debo, no sé, 100 millones de pesos, es una pregunta. Sí. 5 años no me parece tanto tampoco. Sí, es que lo que ocurre normalmente es que una persona, por ejemplo, para zafar de esta situación, una pyme, una pequeña empresa, normalmente trata de constituir otra persona jurídica, otra empresa, pero el sistema bancario está completamente en línea, se entrecruza la información y por tanto a uno, entre comillas, lo van a detectar siempre. Pero para entender. Son 5 años, pero 5 años donde te afectan que, por ejemplo, no puedes pedir un crédito, un crédito hipotecario, otra serie de cosas. No incluso de repente algunas compañías de teléfono móvil también, para sacar un contrato de un teléfono, o sea, una cosa que uno puede gastar 20.000 pesos mensuales, que uno podría hacerlo, te dicen que no porque apareces en DICOM. O sea, igual te limitan hartas cosas. En definitiva, te dejan cruzado de mano. Claro. Por eso yo quiero, digamos, contarle esta figura que hay, que en general la desconocemos, que la superintendencia dice, cuando no existe un título ejecutivo o existiendo está prescrito, es decir, desde que se hizo exigible la deuda, es decir, hoy día yo tenía que pagar y no la pagué y transcurre un año, o estando en un juicio se produce lo que se llama el abandono de procedimiento, que es cuando el demandante deja el juicio votado. La empresa o el banco, en el fondo, quien no siguen, sea, lo deja votado. La super dice, en esos casos tienen que eliminarte o suspender la información del sistema comercial. En ese sentido, Ricardo, si yo voy ya, me atraso, estoy en DICOM, finalmente pago, ¿me borran automáticamente o yo tengo que hacer un trámite para que me borren? En el plazo de 7 días tienen que hacerlo ellos de forma automática, no obstante que uno por seguridad se le recomienda que le entreguen un certificado de pago para uno mismo ir al boletín de información. Y la deuda sigue. Y la deuda sigue. No, pues ahí se extingue. No, pues si pagaste. Se extingue el retardo o la mora. Sí, pero el banco te va a dejar si tú no has pagado, igual se te borra el DICOM. Pero después de los 5 años. Y claro. Salvo esta fórmula que le acabo de hablar, que es casi la fórmula de, bueno, no voy a decir, pero una importante bella cola que la saben 3 personas en el mundo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo sé yo si es que estoy en DICOM? Y si no es, porque claro, si es que me acerco a un banco y pido un crédito, me dicen ahí, me informan, no puede porque usted está en DICOM. Pero si yo no tengo que hacer esas gestiones, ¿cómo me entero si es que estoy o no en DICOM? A ver, ¿hay alguna manera de acceder a esa información? Sí, a ver, esa información es pública, es un registro o banco de datos públicos que además lo regula la Ley de Protección de Datos Personales. Y yo recomiendo siempre que se vaya al boletín comercial de la Cámara de Comercio porque ese es el documento oficial que está regulado por ley. Es que mi duda ahí es que yo tenía entendido que era información confidencial, que de hecho ahora no puede acceder cualquier persona, ni tampoco cualquier empresa a buscar el RUT por ejemplo, yo no podría buscar el RUT de la Julia a ver si es que está en DICOM. No, entonces, ¿cómo puedo saber? Solamente uno justamente como persona natural, yo puedo pedir mi DICOM. ¿Tienes que tener una clave para eso? Igual hay empresas que lo pueden hacer y que están autorizadas. A ver, hay algunos casos. Por ejemplo, uno lo puede pedir respecto de cualquier empresa. En ese sentido no hay problema. Pero los bancos tienen esta información en línea y pueden verla de cualquier persona. Pero una vez que te borran de DICOM,
¿queda esto que estuviste en DICOM en tu historial o no? Tenemos un siguiente tuit que queremos compartir contigo, Ricardo, para que nos ayudes. Porque dice, yo pagué una deuda total en marzo y aún me tienen castigada, ya no en DICOM, pero no puedo sacar créditos, nos dice nuestra amiga. Ese es el tema del banco que estaba explicando, que tiene otro historial, claro, es que otro DICOM. Te borran de DICOM, pero sigue saltando como un asterisco que dice, oye, ojo, ella cayó en DICOM. Esa es una de las ilegalidades más recurrentes y que hay que tratar de ponerle coto, y la autoridad hoy día se ha preocupado mucho a través de las distintas leyes que han ido dictando de poder extirpar este tipo de situaciones, pero hoy día nos presentamos con un problema práctico que es la fiscalización. Exacto. ¿Cómo fiscalizamos? Y esto en todo orden de cosas. Recién hablábamos del tema de la energía eléctrica, de a veces los servicios sanitarios. La superintendencia respectiva carecen de personal suficiente. Pero a nuestra amiga, ¿qué le podemos aconsejar, por ejemplo? Allí lo que se le aconseja en primer lugar que haga una denuncia al CERNAC. Hoy día al CERNAC se le están potencializando las facultades que tiene, y en este caso... El CERNAC es como un buzón de reclamos nomás. Sí, en muchos... Hay mucha gente que reclama con que el CERNAC no hace mucho. ¿Por qué? Porque también tiene carencia de personal. Pero la superintendencia de bancos, si voy a entablar un reclamo... Eso, o sea, si a mí me eliminaron porque yo pagué, el banco no te puede seguir informando. Y es más, uno hace una presentación y le dice, ¿sabe qué, banco? Yo no tengo ninguna deuda, y te tienen que emitir un certificado diciendo está eliminado. Tú vas a la superintendencia y la superintendencia refrenda esta situación y tú quedas efectivamente eliminado. Pero existen estas llamadas listas negras que no deberían existir, pero es una forma interna que los bancos ocupan y dicen, oiga, ¿sabe qué? No le podemos dar crédito. Oiga, abogado, deme un segundo porque vamos a ir a las redes sociales que llegan más comentarios. Se dice, si pasan esos 5 años, ponga atención, Ricardo, sí. ¿La empresa puede esperar un tiempo y volver a ingresar la deuda a DICOM o eso queda totalmente obsoleto? Nos pregunta Connie en nuestro... A ver, hay un tema que se ha presentado mucho también y que la gente dice, oiga, yo le debía al banco X y hoy día me está demandando un fondo de inversión, y si bien no estoy nuevamente en el DICOM o en el sistema de información comercial, me están llamando nuevamente para cobrarme. Transcurridos 5 años, la deuda en sí se extinguió. O sea, no me pueden seguir cobrando. Y pero no es que te pueden eso es lo que la gente de repente además, de cierta manera no entiende y que hay que dejar claro, señor abogado, porque uno, ya, pasan esos 5 años, tengo una deuda con el banco, pedí un crédito, no lo pude pagar lamentablemente, caí en una situación mala. Pasan esos 5 años, DICOM me va a borrar de su historial. Exacto. Pero el banco no me va a borrar de su historial. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente no piense que después de 5 años va a poder bancarizarse, claro. no va a poder volver al sistema, porque ese historial no se borra jamás. Bueno, lamentablemente... O hay que hacer algo para borrarlo. Eso es así, pero existe una figura que lo establece la Ley de Protección al Consumidor, que dice, cuando yo voy donde un proveedor de bien o servicio y un proveedor de crédito, si él le niega el servicio o un crédito, nosotros tenemos el derecho a que nos entreguen por escrito la razón de por qué lo está negando. Y no puede ser una causal porque, como me ocurrió una vez, es que no está dentro de nuestras políticas. Es con nombre y apellido la razón. Y si esa es una razón que no es legal o es arbitraria, no se encuadra dentro de los marcos que corresponden, uno puede ir y reclamar y demandar ante el Servicio de Protección al Consumidor la infracción y los daños y perjuicios que eso te provoca. ¿Cómo podemos salir rápido de DICOM? Bueno, Ricardo Ponce nos está contando todos los detalles. Tú puedes hacer tus preguntas al siguiente hashtag del día de hoy. Y Jenita nos dice, tuve una tarjeta hace 10 años, no pagué, y ahora esa misma tarjeta me ofrece crédito de nuevo. Bueno, es que le conviene, pues claro. Sí, pero ojo, que son muchos mensajes que quedan instaurados en la base de datos. Sí, claro. Que puede ser un ofrecimiento que te está llegando al celular o a tu correo, pero no quiere decir que cuando llegue ahí y te pidan tu historial, son mecanizados, claro. Son mensajes mecanizados que hacen para que la gente vuelva a pedir un crédito. Ese sistema no está con la información al día. Sí. Entonces, cuando tú llegas, me están ofreciendo un crédito, voy a ir. Te sientas donde el ejecutivo te va a decir, dame tu RUT. ¿Sabe qué? Usted no clasifica. Exacto. Francisco está contestando todo, Luis, pero es así. Es que le pasó, le pasó. No, si todos hemos estado de una otra manera. Estoy en DICOM todavía, yo creo. Yo no termina nunca y tengo un problema tremendo porque a mí una vez me estafaron y caí en un sistema de financiero terrible. Luego cancelé lo que pude, la mayoría de las cosas con los bancos, pero hasta el día de hoy yo tengo problemas con los bancos por eso. Exacto. Entonces nunca más voy a poder bancarizarme, nunca más voy a poder en términos reales, tengo que hacer lo que usted dice, a través de la empresa, tener que manejar una cuenta corriente o a través de... Pero existe esta figura... es un problema. En una situación puntual, en más de una, ocurrió este tema, es decir... Se inició un juicio por el banco, lo dejaron votado, se alegó el abandono, se presentó al banco, de acuerdo a lo que dice la ley, la solicitud
de que se extinguiera y se certificara que estaba, digamos, la deuda ya extinguida. Se fue al boletín, a la superintendencia de banco. La superintendencia emite, Ricardo, esto pasó en 30 días. Sí, pero ¿cómo puedo saber yo que en el fondo el demandante, el banco, al quien yo le debo plata, finalmente no está haciéndose cargo de este juicio y yo puedo aplicar esta figura? En ese caso es cuando uno se defiende a través de un abogado. Necesariamente tiene que tener contratar un abogado para eso. Legal. ¿Y por qué? La ley de protección al consumidor, por ejemplo, tratando de hacer más fácil el acceso a la justicia, dijo, uno no tiene que ir con abogado. Sin embargo, las grandes empresas van con todo su estudio jurídico y todo el procedimiento de un tema legal. Contra Goliat. Entonces uno no entiende. Sí, pero igual, una persona que está generalmente con deudas, Ricardo, tenés que pensar que no tiene de repente la situación económica, porque está en un momento delicado en su vida y a uno cuando le vienen las malas como que le vienen todas juntas. Entonces, más encima. Y anímicamente también es muy difícil. Exacto, claro, más encima salir a defenderse con un abogado es Ricardo, difícil. ¿Y cuánto puede costar un abogado simple? Porque nosotros siempre hablamos, claro, de cada uno tiene que pelear y defender, uno no lo sabe, pero ¿cuánto puede costar un abogado promedio para este trámite? Esto varía de acuerdo al monto de la deuda. A ver, ¿cuáles son los criterios? Primero, la dificultad del caso. Ya. Porque hay casos que eventualmente son más simples que otros. ¿Cuántos son los montos involucrados? Más o menos, para que la gente en su casa tenga una idea de cuánto me puede costar un abogado. Hay abogados que no cobran, sino que van contra un porcentaje del ahorro que logren. Por ejemplo, uno debe, no sé, 10 millones de pesos y le dicen, mira, yo te cobro el 20% o el 10% de lo que logra ahorrar. Si gana el juicio y no tiene que pagar nada, el 20% sobre esos 10 millones. Eso es lo usual. Hay otros colegas que cobran un porcentaje pequeño y normalmente un porcentaje del resultado, y se dice, mire, si logramos ese resultado, este pie lo imputamos a esos otros honorarios.